Éxodo capítulo 2, leemos desde el 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Viéndole que era hermoso, le escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Bendito el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Bueno, para entender bien la historia hay que conocer el contexto, ya que el que no ha leído las razones por las cuales esta madre tomó la decisión de colocar a su niño de 3 meses en una arquilla a orilla del río Nilo, la razón es porque los hijos de Israel se habían multiplicado en demasia. Habían crecido tanto que los egipcios tuvieron miedo, porque si llegara a venir otra nación y se aliara con los hebreos, luego podían ser enemigos de los egipcios. Entonces, para controlarlos, la forma fue que todo niño varón fuese echado al Nilo. Las parteras egipcias, que dentro de ellas hay 2 que se dan los nombres, una se llamó Cifra y la otra Fua, ellas ayudaban a atender los partos. O sea que las hebreas, las parteras, eran egipcias con ese fin, para que si nacía niño era echado al Nilo, y si nacía una niña, la niña vivía, porque el problema era con los varones. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, a esta familia que tenemos el privilegio de conocerle los nombres, ya que la Biblia muchas veces guarda silencio y es muy difícil de uno conocerle el nombre a las personas, pero acá se dice que los papás de Moisés, la mamá se llamó Jocabed y el papá se llamó Amram, y que ellos eran de la familia de Leví. Entonces, el niño era muy hermoso, ya que para uno padre, para las madres,
Todos los niños son hermosos, amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, este niño era muy hermoso, ya que desobedecer la voz del rey era poner en peligro a toda la familia. Entonces, los niños cuando están pequeños, ya usted vio a un gatito recién nacido. Ellos nada más dicen, es miau, ahí al pasitico, pero a manera que ellos se van alimentando y que van cogiendo fuerza, luego también lloran duro. Y los egipcios estaban pendientes a ver si algún hebreo había desobedecido al rey. Entonces ellos lograron tener al niño durante 3 meses y después se dieron cuenta que era un riesgo demasiado grande. Imagínense qué dolor para esta madre. Entonces el destino era el río Nilo. El río Nilo tiene una característica, y es que en este tiempo es y todavía está infectado de cocodrilos. Imagínense en esa época cómo sería el río Nilo en cuanto a los cocodrilos. De allí que ellos, como lo dice el escritor sagrado, ellos actuaron fue por fe. Ellos por fe desobedecieron a la voz del rey de Egipto. Y cuando se llegó ese momento que corrían demasiado peligro, ellos tomaron una decisión y fue hacer una arquilla, hacer una pequeña canoita tejida de junco y luego la untaron de brea para que quedara impermeabilizada, para que no le entrara agua. Me imagino que le pusieron pañales al niño, lo acomodaron allí y le encargaron a su hermana María, que me imagino que tenía que ser una jovencita, pero bien pilas, ya que nosotros la vemos pendiente de su hermanito. Entonces cuando ella ve que las mujeres que estaban bañándose, que la Biblia dice que ahí estaba también una hija del faraón, ya que en los ríos también se hacen playas, no son playas de arena como sucede en el mar, pero también se hacen playas y donde uno puede entrar al agua, a eso también se le llama puertos, porque en los ríos hay muchos barrancos, pero donde se puede uno bajar y entrar, a eso se le llama puerto y también le llaman playa. Entonces como que había un pedazo donde se podía entrar al río y allí también se bañaban. Entonces por allí iba pasando la arquilla y les llamó la atención y una hija del faraón, que me imagino que tenían que haber más, mandó a una de sus doncellas para que fuera a mirar y trajeron la arquilla y la destaparon y resulta que un niño muy hermoso, el niño iba llorando. Entonces, inmediatamente cuando María vio que habían tomado la arquilla y que la hija del faraón le abrió la tapa y miró, enseguida ella le dijo: te busco una criada de los hebreos. Y ella, como que quería tener hijos, se enterneció y le dijo: sí, búscame una. ¿Y a quién la fue a buscar? A su propia madre. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito el nombre del Señor. Fue a buscar a su propia madre y la trajo, y la hija del faraón le dijo: críame este niño y cuando esté grande me lo traes. No sabemos de qué grande, ya que por ejemplo las hebreas se dice que
destetaban a sus hijos a los 3 años. No se sabe si se lo trajo a los 5, a los 10 años. Lo cierto es que Jocabed le trajo al niño que, tras de que era la propia madre, le pagaban por criarlo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, mi hermano, lo bueno que es Dios, porque ella tenía a su niño de una manera clandestina y ahora lo tiene oficialmente. ¿Y quién le reclama nada? Y la hija del faraón le está pagando por criar a su propio hijo. Entonces, aquí es donde consiste de una madre dejar huellas. Entonces, ¿cuáles son esas huellas? Sabemos que los primeros 5 años de cada ser humano son definitivos, bendito el nombre del Señor. Lo que nosotros aprendamos en los primeros 5 años de nuestra vida, eso nos marcará por el resto de nuestra existencia. Y quiero decirles algunas cosas que de pronto usted las sabe, pero si no las sabe, por ejemplo, a las que van a ser madres, las abuelas, nuestro carácter en esos 5 años se forma. Mire, yo conocí un caso donde estábamos nosotros, eso fue diagonal a la iglesia, y de pronto salió de una casa, salió la tapa de una olla, cayó en la calle y salió la mamá con una niña pequeña como de 3 años y dándole, y le decía, coge la tapa, y mejor prefirió que le pegara, pero no le cogió la tapa. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que a los niños desde pequeñitos hay que enseñarlos a obedecer. Por ejemplo, un niño pequeñito, estaba una escoba tirada en el medio. Usted la puede coger, pero es mejor que lo mande a él o a ella. ¿Por qué? Porque así va aprendiendo a desarrollar su carácter, que en este caso será la obediencia. Porque a los niños que no se les enseña a obedecer, cuando sean adultos, esos serán los que no podrán trabajar en ninguna parte. ¿Por qué? Porque cuando los mandan, su naturaleza se rebela contra esa orden. ¿Por qué? Porque ellos no aprendieron a obedecer. Y les pongo este ejemplo, ya que la Biblia nos enseña en Proverbios 22, verso 6, que es uno de los versos más conocidos de escuela dominical. Instruye al niño en su camino. Entonces fíjese que es al niño, no es al adulto, porque ese dicho que dice que árbol que nace torcido no se endereza jamás. Pero yo le digo, hermano, que prácticamente no hay árbol que nazca torcido, porque uno con esa fragilidad que tiene una matita, uno la puede ir acomodando y puede crecer derecho. Pero cuando un palo, por ejemplo, como ese que tenemos allí enfrente, así como está torcido, eso no lo endereza ni un torno. Pero él, cuando estuvo pequeñito, sí se pudo enderezar. Entonces, así sucede con cada uno de nosotros. El hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y no es una frase mía, es palabra de Dios. El hijo consentido
será vergüenza de sus padres. Yo no sé si usted ha leído la historia de Arnon y de otro hijo de David. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que su padre nunca les dijo lo contrario, nunca le llevó la contraria, jamás le llevó la contraria. Y mire lo que hizo Arnon. Arnon mató a un hermano y se sublevó contra el mismo rey. Entonces, ¿quién tuvo la culpa allí en esa formación? ¿Quién dejó huella? Porque es necesario que se dejen huellas, amén. Es necesario que se dejen huellas. ¿Qué es una huella? Una huella es una marca que en este caso vamos a poner el ejemplo de en la playa. Usted va caminando y usted va dejando una huella. Conocí una anécdota donde el padre no quería que su hijo supiera que él iba a la cantina. Pero un día el hijo se le fue atrás, era un pequeñín. Y luego miró hacia atrás y venía el hijo hacia atrás. Entonces le dijo, ¿qué vienes haciendo? Y le dice, papi, yo vengo siguiendo tus pisadas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque es que la mejor forma de enseñar es la enseñanza práctica. Es lo que uno muestra en la realidad. O sea, esa es la mejor enseñanza, porque a veces se predica, pero no aplica. Bueno, el propósito es elogiar a toda madre para que deje huellas indelebles, huellas que nos marquen para toda la vida. Por ejemplo, gracias a Dios porque todavía tengo a mi mamá. Mi mamá está ancianita, ya va a cumplir 90 años, está en una silla de ruedas, pero ella es como el timón de toda la familia. Allí estamos nosotros circulando alrededor de ella. ¿Por qué? Porque ella dejó huella en cada uno de sus hijos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, volvamos otra vez nuevamente a Jocabed y Moisés, ya que Moisés no iba para cualquier lugar. Moisés era para la corte del rey de Egipto. Acordémonos que él fue adoptado como hijo de la hija del faraón. Entonces, él iba a estar en un lugar de protocolos, en un lugar donde solo había lujos, en un lugar donde solo había sirvientes. Ellos nada más iban a disfrutar porque tenían sirvientes de toda clase. Ahora aquí les pongo este ejemplo. Cuando estamos por allá por Córdoba, había un colegio que no le tenían aseadora. Ahí estaba uno de mis hijos. Entonces pedían 2,000 pesos semanal por cada alumno para pagarle a una aseadora. Pero resulta que no era suficiente. Entonces a veces tenían que poner los niños también a hacer el aseo. Y eso trajo como consecuencia que se hiciera una reunión. Yo me acuerdo que una madre dijo,
yo voy a dar mis 2,000 pesos, pero a mi hijo no me lo pongan a hacer aseo. Y después hablé yo digo, bueno, yo voy a dar mis 2,000 pesos, pero a mi hijo sí lo ponen a hacer aseo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué, mi hermano? Porque enseñan a los hijos que hacer un trabajo es malo. Entonces ese niño nunca va a ayudar a esa madre en su casa, nunca. ¿Por qué? Porque su misma mamá le está enseñando que eso no se hace. De allí que nosotros dependemos de nuestra formación en casa. Y esto nos trae a nosotros, sea bendición o nos trae también dificultad. Entonces, cuando Moisés está en la corte de Egipto, imagínense, ¿cómo sería la mentalidad de Moisés? Porque aparentemente eso es chévere. Imagínense, todo el tiempo nada más que en banquetes, echándole fresco con plumas de pavo real, ya que en esa época no habían abanicos, pero había unos ventiladores donde ellos estaban recostados en camas con plumas de pato muy, muy suavecita. Entonces, cualquiera puede envidiar eso. Pero una vida de ociosidad también aburre. Mire, hay gente que está en los manicomios por no hacer nada. Porque hay gente que se queja porque hace demasiado. Pero es raro que el que haga demasiado se soye. Pero hay gente en los manicomios que están allí por no hacer nada. Porque los enseñaron a no hacer nada. Entonces, cuando los presionan, no funcionan. ¿Por qué? Porque esta formación tiene que ser desde niño. A uno tienen que enseñarlo a obedecer desde niño. Amén. Entonces, es admirable la dedicación de Jocabed. Porque le digo, hermano, que esto no es fácil, la decisión que tomó Moisés. Ya que, por ejemplo, si Moisés hubiera tomado esa decisión a los 15 años, cualquiera diría, no, lo que pasa es que él no sabe ni lo que hizo. Porque uno a los 15 años es un adolescente, carece de muchas cosas, pero resulta que Moisés no tomó esa decisión a los 15 años. ¿Sabe cuándo tomó él esa decisión? De lo que dice el escritor sagrado. El escritor sagrado dice que Moisés tomó la decisión de dejar los placeres, las riquezas de Egipto y prefirió mejor sufrir con el pueblo de Dios, porque él vio que valía la pena. Bendito el nombre del Señor. ¿Y a qué edad tomó esa decisión? A los 40 años. Entonces eso deja dicho que la formación que recibió Moisés, porque Moisés, después que su mamá lo llevó a la corte de Egipto, Moisés no regresó más nunca a el hogar paterno y materno.
Él, desde allí en adelante, él vivió como un egipcio. Pero su corazón no lo tenía allá en Egipto. Su corazón lo tenía era con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una madre. Amén. Porque hubo una madre que dejó huellas en él, que lo marcó. Yo me imagino cuántas cosas le diría a Jocabet. Tú vas para un lugar donde vas a disfrutar de muchas cosas, pero tú nunca vas a ser verdaderamente feliz, porque el único que da la verdadera felicidad es el Dios del cielo. Ese Dios que cuando se hace sentir es algo maravilloso. Entonces, en tan poco tiempo, Jocabet dejó huellas en la vida de Moisés, hasta tal punto que en lo mejor de sus días, ya que cuando un hombre va a vivir 120 años y tiene 40 años, todavía le hace falta 2 etapas más. Fíjese, 40 años en la corte de Egipto, 40 años aprendiendo allá en Madián y 40 años sirviéndole al pueblo de Dios. Entonces, Jocabet dejó huellas en la vida de Moisés, huellas que lo marcaron por el resto de su existencia. Entonces, los niños no llegan al seno de sus padres por accidente. Llegan con un propósito. Llegan para que la sociedad los prepare para que sean buenos ciudadanos. Ya que nosotros, los humanos, el primer núcleo que conocemos es la familia, después el colegio y en el tercer lugar está la iglesia. Entonces, nosotros somos los que marcamos el derrotero de los niños. A los niños no hay que dejarlos hacer lo que ellos quieran, porque ellos no saben ni qué es bueno ni qué es malo. Ya que los niños, por ejemplo, hay niños que cogen y le dan una palmetada a la mamá por el rostro y ellos no saben que eso no se hace. Pero resulta que viene la mamá y se lo festeja. Entonces ya él cree que eso es una gran cosa y lo sigue haciendo. Entonces nosotros estamos para corregirlo, que eso no es bueno, que eso no se hace. Y lo mismo sucede con nuestro carácter, ya que nosotros cuando somos niños somos muy egoístas. Todo lo queremos es para nosotros. Usted no se ha dado cuenta que los niños todos lo quieren atrapar y uno no se los gana. Y uno tratando de explicarle que comparta con el hermanito, pero nada, todo lo quiere es para él. Entonces, nosotros estamos ahí ¿con qué fin? Para enseñarle que hay que compartir. Entonces, posiblemente esas personas que son egocéntricas, que todo lo quieren es para ellos, posiblemente los padres, especialmente la madre, no le corrigió ese egocentrismo, porque nosotros estamos para formar no a los jóvenes, es a los niños. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo,
no se apartará de él. Que eso fue lo que sucedió con Moisés. Su mamá lo instruyó y él no se apartó de esa instrucción. Bendito el nombre del Señor. Bueno, podía gastarme muchos minutos hablando de la vida de esta familia muy hermosa como lo es la de Jocabed, la de Amram, ya que vemos que de esa familia tan hermosa se mencionan 3 hijos. Está Aarón, está Moisés y está María, que en la religión popular le llaman Miriam. Acá en nuestra versión se llama María. Entonces fue una familia muy unida. Fue una familia que por confiar en Dios, de esa familia, de esa pareja, salió el gran caudillo de Israel, Moisés, de aquel que dijo un día: profetas igual que yo les levantará Dios, bendito el nombre del Señor. Pero veamos de dónde salió Moisés, porque a veces nada más vemos a la persona cuando ya es adulta, es madura. Pero qué bueno que vayamos a su infancia. Entonces lo mismo, por ejemplo, sucede con Timoteo. Timoteo venía de una familia que la mamá era hebrea, pero el papá no era hebreo. Entonces me imagino que allí había una dificultad. El papá no era hebreo, de pronto quería instruirlo en la religión de él, pero resulta que había una madre que ella también había tenido su madre cristiana, amén. Entonces vemos en Timoteo 3 generaciones: la abuela, la madre y después el nieto. Bendito el nombre del Señor. 2 mujeres, 2 madres que dejaron huellas en este pastor que comenzó joven su ministerio. ¿Por qué? Porque ellas no se cansaron. Porque realmente, hermanos y amigos, la mejor inversión que podemos hacer nosotros es en los nuestros. Y por sobre todo en la parte espiritual. Esto es algo que no tiene precio. Esto es algo que podemos decir cuando ya nosotros estemos para irnos de este mundo. Valió la pena. Porque nosotros no debemos de vivir únicamente pensando en nosotros. Vamos a dejar descendencia. Pero ¿cómo los vamos a dejar? ¿Los vamos a dejar bien formados o mal formados para que este mundo sea quien los forme? No. La Biblia dice que de lo que uno sabe, de eso habla. Y yo les pongo el ejemplo. Mi abuela paterna, ella me instruía, me llevaba al templo de la religión popular. Pero ¿qué otra cosa me iba a enseñar si ella no sabía más nada? Entonces, nosotros que conocemos la verdad, ¿cómo estamos dejando que crezcan nuestros pequeñines?
Bendito el nombre del Señor. Nos estaremos esforzando. Mire, esa frase que dice en el libro de los jueces es muy triste, donde dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y cuál era la razón? La razón fue porque en tiempos de Josué, que fue cuando se apoderaron de la tierra prometida, ¿qué hacían los padres? Los padres nada más estaban midiendo parcelas y además estaban dedicados a la guerra. Y resulta que no se acordaron de sus hijos. Y esa generación que se estaba levantando, ¿qué dice la Biblia? Que se levantó una generación que no conocía a Dios. Entonces, ¿quiénes tuvieron las culpas? Los padres. Entonces, Dios nos guarde, hermano. Pero hoy en día no es la tierra. Hoy en día es el FEI. Hoy en día es la incomprensión entre los esposos. Entonces, el FEI y la guerra entre los esposos. Y los hijos están creciendo sin dirección. Y se está levantando esa generación que no hay quien les enseñe el camino verdadero. Vamos a buscar en el libro de los jueces. Esto es fuerte, mi hermano, esto es duro, pero la Biblia nos dice la verdad. Mire, en el libro de los jueces, en el capítulo 17, del 1 dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste. El cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Bueno, ¿qué vemos aquí en esta familia? Vemos una familia donde está una madre que está dejando mala huella en su hijo, porque a ella se le pierde una plata. Usted sabe que hay personas que piensan en voz alta. ¿Cuáles son las que piensan en voz alta? Que no saben lo que van a hablar y ya lo están diciendo. Esas son las personas que piensan en voz alta, que hablan por hablar. Entonces se le perdió la plata y resulta que comenzó a tirar lengua. Hasta los vecinos llevaban, porque dice: de los cuales maldijiste. Imagínese qué esperanza tiene un niño que oye a su madre que maldice. Ya ese es un hogar que está destinado a la derrota, a caer en manos del enemigo. Entonces, claro, donde no hay temor a Dios, pasa esto. Y es que los mismos hijos robándole a los padres. Entonces, él como que vio que eso era mucha plata. Él como que pensaría: bueno, ¿yo en qué me voy a gastar esto? Y la mamá todos los días tirando lengua y maldiciendo
Ojalá que se le pudran las tripas, se le pudra esto, se le pudra otro, el que me cogió esa plata. Hasta que el hijo no aguantó más y dijo, mami, si supiera, yo fui el que te cogí la plata. Entonces ella, de la vergüenza, entonces coge y lo bendice. Ya lo había maldecido. Entonces coge y lo bendice, pero para completar con ese dinero hicieron un ídolo. Porque hermano, cuando no se dejan buenas huellas, cuando no se procura de dejar buenas huellas, el enemigo aprovecha y deja las de él. Pero nosotros fuimos llamados a dejar buenas huellas en los de nosotros. Que el enemigo no deje huellas. Acordémonos que la Biblia dice que el diablo no tenga nada. La palabra nada también es un término absoluto. Que el diablo no tenga nada malo que hablar de ustedes. Demos gloria a Dios. Porque imagínense que una madre con 2 hijos se le había muerto el esposo. Y ellos fueron al entierro, los 2 hijos al entierro del papá y la señora al entierro de su esposo. Y llegaron a la sala de velación. Y, por ejemplo, como aquí, en la de los Olivos, la que queda allá, cerca de la Bomba del Gallo, eso hay un edificio. Y eso todos los días hay cadáveres allí, hay muchas ceremonias. Entonces, entraron con la dirección y el número y todo, y era correcto. Y resulta que el sacerdote le estaba haciendo la ceremonia al cadáver. Y el sacerdote comienza a decir, vamos a despedir en esta tarde a este gran ciudadano, gran esposo, gran padre, gran vecino. Y los hijos cuando oyeron eso, mami, nos equivocamos. Ay, ¿por qué? No, mi papá no es el que está metido ahí. Porque mi papá no era así como lo que está diciendo ese señor. Entonces, hermano, qué bonito que lo que van a decir de uno, lo digan en vida. Porque después de muerto, todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Entonces, pero no lo vamos a decir nosotros, porque la Biblia dice, alábete el extraño y no tus propios labios. Ya que cuando usted oye a una persona alabándose, téngale cuidado, porque el sabio nunca se alaba. La Biblia dice, alábete el extraño y no tus propios labios. De allí que qué bonito que uno pueda decir de ese ser querido, de este momento que estamos tratando, que es las madres. Bendito el nombre del Señor. Que uno pueda decir, mi mamá sí fue una luchadora por mí. La admiro. Y yo eso lo digo de mi madre, porque criar 9 hijos, eso no es fácil. Bendito el nombre del Señor. Bueno, ya para ir concluyendo, vámonos para Proverbios, ya que en Proverbios 31 encontramos el elogio
de la mujer virtuosa. Proverbios 31. Como el tema no es sobre las mujeres en general, quiero leer esa parte de cómo es esta mujer con sus hijos. Dice, bueno, voy a leer desde el 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces, para que entendamos mejor lo que quiere decir el escritor sagrado, es que el valor de una mujer virtuosa es mejor que cualquier prenda, es mejor que cualquier esmeralda, es mejor que cualquier corona de oro. Dice que sobrepasa a las piedras preciosas. Dice: el corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader que trae pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso, en este caso es un molino para hacer la masa, y sus manos a la rueca. También es un elemento para la cocina. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Entonces, que los hijos vean que tienen a una madre generosa. Yo puedo dar fe de eso. Yo tengo una madre muy generosa, gracias a Dios. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda la familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestidos y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos, oiga, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, la llaman dichosa, feliz, y su marido también la alaba. Pero qué aburrido que el marido diga: en mala hora me casé con esta mujer. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, mi hermano, aunque no estamos hablando de esposo y esposa, pero qué bonito que un hijo pueda decir eso de su madre. Muchas mujeres hicieron el bien, pero mi mamá la sobrepasa a todas. Bendito el nombre del Señor. Y eso es dejar huellas, dejar buenas huellas. Entonces, oiga, para la que nada más piensa en salones de belleza, engañosa es la gracia y vana la hermosura.
La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenlas en las puertas sus hechos. Bendito el nombre del Señor. Yo en esta mañana bendigo, aleluya, a todas esas madres que han dejado huellas, pero huellas dignas de seguir esas pisadas. Bendito el nombre del Señor. Yo les pido el favor que se pongan en pie, mis hermanos. Vamos a orar en esta mañana, ya que no es fácil ser padre. Llevar la carga de un hogar, esto es bien difícil. Pero ser madre todavía es más difícil. Bueno, no sé si las madres pueden decir amén a esta palabra. Pero ser madre todavía es más difícil. Porque las madres son las que permanecen más con sus hijos.